Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de Perras que Incomodan. Espero que todos se encuentren muy bien. Gracias por acompañarnos en nuestro nuevo episodio. Bueno, saludo a Dani. ¿Cómo estás tú, Dani, hoy? Hola Eli, ¿cómo estás? Yo hoy me encuentro un poco como perra confundida. Mm, no sé, hay muchas cosas en este momento en mi vida que me están generando como duda en la parte del amor, en la parte laboral, en la parte como... No, mentiras, no. La parte de amistades siento que en este momento es lo más como segura y como acompañada que me siento, pero en el resto de cositas sí me siento un poco como en duda, como quisiera saber un poco qué va a ser de mí en esos aspectos, pero pues nada. ¿Cómo estás tú, Eli? Bueno, yo hoy me siento como un poco perra cansada. Tuve una salida el fin de semana, entonces físicamente mi cuerpo ya no es el mismo de antes. Ya un poco más agotada, ya no me doy cuenta que de hecho va muy con el tema que vamos a hablar hoy. Pero sí, ha cambiado mi cuerpo de hace 15 años a hoy. Me pega más duro la trasnochada, salir, todo, pero pues feliz porque la pasé muy rico. Estuve distraída, me vi con mi mejor amiga que no me veía hace mucho tiempo. Entonces, pues como que cansada pero feliz. Ese es mi mood de hoy. Y nada, pues entonces vamos a darle una introducción ya a lo que va a ser nuestro tema de hoy, que como les decía va muy relacionado a este sentimiento que es por el que estoy atravesando hoy, y es la adultez. Y como nunca se nos preparó o nunca tuvimos una clase, nadie nos dijo cómo se iba a vivir la adultez, y tal vez teníamos como unos preconceptos o una idealización de lo que iba a ser adulto, ser grande, ser independiente, y resulta que es mucho más difícil de lo que nosotros mismos creemos, e incluso de lo que la sociedad, nadie como que lo prepara a uno para vivir, pues como todo lo que uno va a tener que vivir, desde llenar formularios para la EPS hasta las cosas más significativas, que es independizarse, ver por uno mismo, etcétera, etcétera. No sé, tú cómo ves el tema, cuéntanos un poco desde tu perspectiva, el tema de la adultez, cómo lo estás asimilando tú viviendo pues como en otro país, viendo por ti sola más que nunca. Cuéntanos desde tu lado cómo lo has sentido. Bueno, más que nada, el adulting, yo creo que comenzó a pegarme o darme cuenta de esto, fue más como desde Colombia, pero fue como en los momentos en los que yo tenía como que ver qué onda con mi EPS, qué onda con este sistema de pensiones. Yo creo que eso al principio fue lo que fue como, ¿qué es esto? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se llena esta información? ¿Dónde investigo todo esto? Porque nadie nos avisó en el colegio, en la universidad, no sé, como estas cosas como de ya ir a producir y ser como un adulto responsable. Las, yo creo que las citas médicas muchas veces, claro, la mamá de uno lo acompañaba y como que hacía toda esta gestión y luego en el momento en el que uno ya tiene que hacerlo, uno queda como en frío. Y ver todo eso luego en un nuevo sistema de general, de cómo se hacen las cosas en otro país, que puede que todo tenga como más o menos un mismo seguimiento, pero igual los trámites son distintos. Todo lo que eran los procesos burocráticos acá son lo peor. En verdad me generan muchísimo estrés y me he vuelto como una loca de la normativa y de un montón de cosas aquí, pues porque acá a uno le toca estarse como aprendiendo las leyes y más de extranjeros y como estarse ayudando unos con otros, porque real todos estamos en este mismo carrusel y es como, ya no más, bájenme, por favor, ya no quiero Yo creo más. que muy alineado a lo que dices, el tema de como que aquí uno aprende a valorar mucho como a los papás y todo lo que hacían por uno y todo el tiempo, y ver por ellos, por nosotras, por todos los temas Total. de casa, trabajo. Wow, es mucho, es mucho. Y sí debería haber una clase que lo prepare a uno para la vida adulta y de cómo distribuir tu tiempo, a qué cosas darles prioridad, porque de verdad a veces desde el lado de uno, claro, como hijo, era muy fácil, entre comillas, criticar
o no estar conforme cómo se llevaban pues la rutina o las cosas que se hacían en la casa, pero realmente poder tener el control de todo es súper difícil. Y ¿Y incluso sientes que pudiste resolverlo antes de llegar a ser madre? O sea, como que ya lo tenías más o menos resuelto antes de empezar como con esos trámites ahora para otra persona. lo que pasa es que, bueno, como que cuando uno está solo, como que uno dice, bueno, cualquier cosa, pues yo miraré qué hago, si estoy solo, si me cortan, no sé, si me cortan el agua, pues soluciono para mí, no sé qué, pero ya ahora, ¿qué es lo que tú dices? Ya teniendo como esta responsabilidad y este peso que es ya tener un hijo, ya no es que me corten el agua y yo veo qué hago, ya no es que no pagué un servicio de salud bueno, no pasa nada, yo ahí miro, no, o sea, ya es como tener un hijo ya obviamente pues ya en la adultez lo hace pues como un poco complejo porque le pone, sí, un grado de complejidad más alto porque ya no eres solo tú, sino ya responder por, 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 por el niño, por las cosas que él implica tener, que fue pucha tener hijos y la responsabilidad que esto requiere es muy alta, porque yo creo que uno apenas está aprendiendo a criar uno a conocerse, uno a saber pues como que está uno dispuesto a aguantar, que no, pero pues ya con un hijo la responsabilidad que se crea pues es mucho más grande. Sin embargo, pues siento que se puede, o sea, siempre se puede. Y, por ejemplo, admiro un montón a las madres solteras que tienen 2 hasta 3 hijos, que digo, wow, Dios mío, ¿cómo lo logran? Pero igual sí, sé que se logra. Entonces, pues esa parte de tener un hijo, sí tienen que tenerlo muy claro, de por lo menos tener un poco como de caña uno viviendo solo, Total. haciendo sus propias cosas, porque pues, por ejemplo, yo cuando ya pues me independicé y ya tuve a Martín y todo, tenía la pareja, pero pues ya no estamos juntos y pues eso también como que le pone todavía más, otro grado más de responsabilidad, pero igual se puede, solo que es un poco difícil y es un poco abrumador, pero sí uno debería tener como un listado, así sea mental, de lo más prioritario, de lo que no es tan urgente, de lo que pueda dar espera o de lo que definitivamente necesita hacerse en el momento, que, bueno, hay que organizarse. Yo creo que para mí, yo creo que lo más importante es organizarse y tener como prioridades claras. Pero yo creo que también es como, como ir por etapas de la vida, como en diferentes partes, como, bueno, yo creo que hay ciertas cositas que uno puede aprender desde casa, como bueno, desde casa con sus padres. Digamos, yo veo acá muchas personas andando por la vida sin saber cocinar y a eso me parece desastroso. Digamos que yo siento que esa es una de las cosas que pude manejar siendo, o no sé si sea como parte de esa adultez, pero como por lo menos saber que en ese aspecto no me voy a dejar morir de hambre real. Bueno, en algunos momentos al principio yo creo que era como, uf, qué pereza cocinar y prefería comer cualquier cosa y luego como, ajá. Pero hubo un punto en mi vida en que yo sí dije, bueno, no, o sea, también es porque a mí la cocina me gusta mucho, me gusta cocinarme a mí y así fue como empecé como a probar cositas como para de otras personas. Pero me parece terrible como algunas personas llegan a sus 30 años sin realmente saber prepararse un plato que no sea algo hervido y ya, o con sal y ya, no sé. No, y aparte, por ejemplo, todas estas labores que hablas, como de, sí, de la casa, de lo que implica vivir solo, es cocinar. Yo, por ejemplo, ya entiendo por qué mi mamá era como tan insistente en el tema de como del aseo, pues porque son cosas que de pronto tú no tienes la conciencia de todo lo que necesita estar hecho Todo en lo que tu hogar para implica. tener, Sí. exacto. Entonces es como realmente ahora entiendo muchas cosas que antes no entendía, que yo decía, no sé, perdón mami, pero yo decía, ¿por qué mi mamá es tan intensa en este tema, en este otro? Y ahora veo como la importancia de cada cosa, obviamente sin llevarlo a un tema como extremo, pero sí pues como que las cosas entre más organizadas estén, me refiero como mentalmente todo lo puedas tener como en el radar y bajo control, pues como va a ser más fácil. Y lo que decías total, o sea,
De hecho, siento que una persona que intente como sobrevivir al día a día, si no sabe cocinar o si no lo básico, es muy difícil que ese proceso de la adultez empiece porque, sin querer hablar mal de mi ex, qué pecadito, pero pues es una persona que no se sabía preparar ni un huevo. Entonces, como que yo digo, claro, es muy difícil que él entienda, no está entendiendo lo que es la adultez. Lo que implica la gestión también, Exacto. Y como la gestión del hogar. entonces uno saber hasta cuánto mercado necesita, cómo son las porciones que se deben cocinar, todo eso te da como una visión de hasta cuánto me va a alcanzar el mercado, tengo que cocinar esto y esto, programar mi tiempo para que sea así. Y pues si es para ti mismo, pues lidias con eso y bueno, ahí vas aprendiendo, pero cuando ya es como con un ser que muchas veces, por ejemplo, yo quisiera simplemente no comer por la pereza o lo que sea, y digo, eso no va a pasar porque todo el tiempo, pues, por ejemplo, Martín come todo el tiempo, entonces es como, igual él me ayuda como a, digamos, esto que acabo de decir, prefiero no comer, está súper mal, o sea, hay que comer, hay que alimentarse, entonces como que él es una motivación para mí para ser más adulta, como asimilar que uno, no estoy sola porque tengo una red de apoyo súper grande con mis papás, pero sí en general, él depende de mí. Entonces, como él depende de mí, pues tengo que ver para que las cosas que él necesite, que son sus cosas básicas, pues funcionen perfecto, porque precisamente pues es un niño, está creciendo, etcétera, etcétera. Y ese ser responsable, siento que es como que me pasaba mucho que mi mamá nos decía como, o sea, o queríamos pedir o algo porque queríamos algo distinto y era mi mamá, pero hay comida en la casa. O sea, ya llegué yo al punto de decir, "Uf, quisiera como pedir algo porque no tengo ganas de", pero luego dijo, no, rayos, hay comida en la casa y es como, no, hay que usar todo eso, hay que ser adulto responsable y en algún momento llega y era todo lo que decías, o sea, esta parte de entender ya cómo funciona, el aseo no se va a hacer solo, necesito, digamos, cuántas veces a la semana o en general se tienen que hacer como diferentes tareas del hogar o el hecho de que ay, para mí me encanta cocinar, pero una de las tareas que más me estresa del hogar es como que cada vez que ya cocino, como y es como limpio la cocina, que después de eso es como una satisfacción, pero ya inmediatamente después de eso, después de un par de horas, ya me toca volver a cocinar y es todo el proceso otra vez y es como, ah, por Dios, no puedo. Pero sí, digamos que entiendo que, digamos, para personas que tienen pues, hijos en general o personas que son responsables de otras personas, pues obviamente tienen que tener, ya no pueden tener, digamos, esa pereza que a veces uno puede decir como, bueno, hoy no quiero lidiar conmigo. Y es como, ese es como un aplauso que se le tiene que dar a madres y padres que se hacen responsable de su maternidad y su paternidad en cuanto a ser adultos responsables con sus hijos. Y me parece pues muy chévere Y y yo muy creo duro. como, dime. No, no, muy chévere y muy duro. Sí, es que en realidad eso iba a decir como que esto va en contravía como de todo lo que pienso, pero pienso que las personas que logran conseguir como ese compañero o compañera de vida que logran hacer un equipo, siento que ahí es más llevable las tareas, Total. porque por lo menos tienes como, sí, sientes que tienes, es como en un equipo de trabajo, no te ponen a hacer todo el trabajo a ti, sino que tienes una compañera o un compañero con el que se dividen las tareas y todos trabajan sobre un objetivo y ese objetivo al final se cumple porque dos o más personas, no sé, en este caso hablando de una pareja o una familia, se involucran mucho en los procesos para que las cargas sean equitativas y se pueda hacer como un equipo. Entonces me parece muy afortunada las personas que realmente logran tener ese coequipero en su vida o coequipera con el que saben cuáles son los fuertes de uno, cuáles son las debilidades del otro y así como apoyarse y no implica que, no sé, por ejemplo, entonces como tú eres buena en eso, hazlo tú o como tú eres buena en esto, hazlo tú, no, sino que es más como, e incluso en lo que de pronto yo no soy tan buena, voy a hacerlo yo, me voy a encargar para trabajar más ese aspecto
y así nos dividimos como algunas de las tareas. Entonces, pues como que me parece ahí muy chévere, digamos, yo en este momento no tengo el equipo como pareja, pero por ejemplo tengo a mis papás que yo aún siendo pues como una adulta me siento que ellos aún me cuidan y me protegen como su hija y entonces sé que en ellos puedo resolver o sentirme apoyada en algunas tareas para no sentir que toda la carga está puesta sobre mí. Por ejemplo, no sé, mi papá me apoya con una tarea que es sacar al perrito y yo me encargo de hacer los desayunos y me encargo de que, pues, que el tema de la cocina esté al día y así, o sea, como que tú puedas sentir que no todo el peso va a estar sobre ti y por eso admiro tanto a las personas que realmente, no sé, madres solteras o padres solteros o personas que están solas realmente lidiando con todo, me parece pues como muy valiente, pero quienes tienen ese compañero en sus vidas o compañera, pues me parece formidable también porque es una buena forma de hacer equipo y no sentirse tan agobiado y tan saturado de todas las cosas que como adulto representa ser. Total, digamos, eso me pasó un poco a mí, sola por la vida y sin familia acá. Em, es un poco, es duro y más en los momentos en los que la vida te está pateando y como que las cosas se acumulan, porque es como no solo tienes que lidiar con el problema que estés teniendo en ese momento, sino es como también lo que llega, lo que conlleva ser adulto de, no sé, tareas del hogar y un montón de cosas que, bueno, para los que nos estén escuchando en España, sabrán que primero vivir acá uno solo es casi que imposible, porque en general, o sea, la vivienda está muy costosa. Entonces siempre, pues en general, en la mayoría, todos tenemos como estos compañeros de piso, acá lo llaman. Entonces, uno trata de dividirse las tareas, pero nada más el hecho de lidiar con personas externas, con personas con las que tú no tienes confianza, wow, la convivencia es un tema muy complejo. Si nada más pónganse a pensar, cuando ustedes viven con sus familias y tienen riñas, tienen peleas, tienen lo que sea, desacuerdos de que no conviven de cierta manera, porque a la final los padres dicen que se hacen las cosas de cierta manera en su casa y pues es su casa. Uno está habitando, pero pues uno debería tratar de llegar al mejor acuerdo, ¿no? Y uno pues en general, entre comillas, aguanta o pues realmente comienza a tener esa convivencia con la familia, pues porque es la familia. Luego uno llega a otro país en este caso y comienza a convivir con una persona que no necesariamente te tiene que agradar la persona, pero comparten este espacio conjunto y es si se dividen las tareas, de cómo es la convivencia, de un montón de cosas, cómo hacer todas estas cosas solo, que al final, bueno, eso está en la parte de convivencia en el hogar. Y luego uno igual tiene que hacer sus gestiones y todo. Es muy importante, por eso yo creo siempre tener su círculo círculo de confianza, ¿cómo es que yo? No, círculo de apoyo. Círculo de apoyo, porque, digamos, para mí, mi adulto personal, yo creo que ha sido Marce, mi amiga. Ella como vino antes a España, un par de meses antes que yo. Claro, ella ya sabía el tipo de trámites, el tipo de cosas que uno tenía que hacer, como la seguridad social, que la parte la parte médica, de cómo se manejaba acá, que igual es gratuito, pero uno tiene que hacer un par de cositas para resolver eso, bueno, un montón de cosas. Como ella fue mi, bueno, ¿y cómo se hace esto? Sin ella realmente no hubiese podido, que antes no estaba ChatGPT, pero pues por eso como que al final uno termina como cagándola o embarrándola a veces en como todos esos trámites o por eso por eso yo por lo menos cuando tengo toda esta información de cómo hacer las cosas de el adulting un poco más fácil para el resto de mis amigos que están llegando o que llegan tiempo acá pero no saben cómo se hace algo, sharing is caring. Yo nunca me quedo para mí misma algo de información sobre cómo gestionar vida, jamás, jamás porque yo entiendo lo que significa como estar acá uno solo y pues que al final como que es eso, es formar estos vínculos y estos círculos de apoyo con la gente.
les escribimos en nuestras historias y que nos compartieran qué es pues como esas cosas que les han costado hacer más mientras están pues como siendo adulto tratando de llevar con la carga y lo que eso implica. Entonces ustedes también se estuvieron quejando de lo que es la adultez. El primero, un amigo me dice, la velocidad en donde la misma vida te va pidiendo cosas que no sabes o que no tienes. Yo creo que esto va un poco referido como en general a de pronto ciertos conocimientos que no sabías que necesitabas, como, no sé, en general la parte de, digamos, profesional. Yo creo que esto va un poco, digamos, yo lo pongo en como un ejemplo personal. Hubo cosas como de cuando terminé mi carrera que no es que no me las hayan enseñado como tal en la carrera, sino son cosas como gestiones que uno no sabe, bueno, ¿y cuál es el paso siguiente? ¿Qué hay que hacer? Uno entiende que pues la idea no es que se lo den a uno masticado, pero siento que hay cierta información que la gente está como reteniendo, que uno es como, bueno, ¿y cuál es el paso siguiente? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo se hace? Debería haber como un manual de instrucción de general que de cómo avanzar por la vida, no sé. Total, total. O sea, pienso que en realidad ser adulto implica muchas cosas y todas las tareas y todas las funciones que debes distribuir, pues como para realizar como en tu hogar, en tu casa donde estés viviendo. Y muchas veces yo siento que nos hace falta más como información sobre lo elemental, sobre estas cosas que todos tenemos, por ejemplo, no sé, una lavadora. Todos en nuestra casa tenemos una lavadora y en realidad muy pocos se conocen del funcionamiento detrás de una lavadora, es decir, todos sabemos prenderla, poner ropa a lavar, pero si, por ejemplo, nosotros sufrimos de algún daño o algo, no estamos manicruzados y hasta que no viene una persona a apoyarnos y a gestionar pues como esos temas de los cuales son tan desconocidos para todos, entonces como que se frenan muchas tareas de ser adulto y en nuestro hogar. Total, yo creo que respecto a eso quería como, justo me hiciste pensar en el día que, pues, que la vez pasada les estuve hablando, que de hecho tuve que hacer como un cambio acá del drenaje de mi lavabo y era como, a mí nadie me enseñó eso y normalmente la gente no sabe cómo eso, o quién, de dónde tú aprendes estas cosas y luego tienes que buscar mucho en internet. No sé qué se haría, obviamente antes estaban como libros y en general cosas de biblioteca, información de esto, pero el internet se ha vuelto como una fuente de información muy grande para estas partes, digamos, de ayudarnos a resolver la vida, creo yo. Pero bueno, ya, sigue con el tuyo. Bueno, el siguiente comentario que les voy a leer es del de, bueno, un amigo que nos deja como se dieron cuenta del precio de las cortinas y entiendo como su comentario que se refiere como cortinas es un ejemplo, pero en realidad cualquier cosa del hogar, o sea, todo es muy costoso, todo no sabes dónde comprarlo o hay que comprarlo y de paso hay que comprar, no sé, por ejemplo, una cortina, entonces que hay que comprar los tubos, que la instalación, que todo, o sea, todo es mucho dinero. Yo hablando desde mi caso, por ejemplo, con un hijo, gasto el triple, o sea, todo implica dinero, 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 todo el tiempo es hablando de todas las cosas que necesita tu hogar, amoblar una casa, empezar desde cero y un tema como que nadie tiene en cuenta, que siento que por eso lo habla, es las cortinas. ¿Quién rayos está pensando en cuánto valdrán las cortinas cuando me pase de casa? Y ese tema es bastante costoso. Ahora que hay blackout, que la cortina, que el tubo, que todo, mejor dicho, todo implica Y dinero. se leen las típicas frases de los papás que uno decía, típica frase de papá, y es como, uy, ya soy, ya soy. Literalmente, hoy en día que salgo con mi hijo, a veces con mi mamá y juré, o sea, yo siempre dije no voy a utilizar esa clase de frases, no las voy a decir, etcétera. Y literalmente cada vez que salgo con mi mamá es como, wow, mami, todo es plata, todo implica plata, todo es plata, todo vale en la vida. Y sí, y ella me ve y como que también se ríe, es como, ves, te lo dije, o sea, Pero sí, es las cortinas y las almohadas para mí fue uno de los golpes más fuertes cuando yo dije, ¿cómo puede ser que una almohada cueste tanto? Por Dios. todo en la vida, nada es gratis, todo implica cualquier cosa, o sea, salir a respirar es
una gastadera de plata todo el tiempo. Entonces, wow, ser adulto implica, por eso es que yo creo que tanta responsabilidad, pues como con el tema laboral, como tener una estabilidad financiera, porque salir todo el Sí, tiempo está todo. Sí. implicando gastar y gastar plata. Entonces cada vez entiendo más todas estas frases de cajón de los papás que utilizaban, de nada en la vida es gratis, todo cuesta, Sí, etcétera, es verdad. etcétera, porque en realidad tienen toda la razón. Otro tema que, digamos, acá un amigo lo comenta, dice en tono de burla, claramente, alguien que me enseñe a evadir impuestos. A ver, a mí el tema de los impuestos y como la declaración de renta y todo esto es una de las cosas que aún hoy en día, y más en este sistema español, me parece una de las cosas más tediosas que realmente los contadores me les quito el sombrero. Es como, entiendo la razón de un contador y pues acá de los gestores, porque es como, nadie quiere lidiar con eso, nadie. No, en realidad todo ese tema como de los impuestos y todo, aún, o sea, esta conversación en realidad me genera ansiedad porque aún no he podido con el tema y sé que es un tema que se tiene que hacer cada año, que lo tenemos que solucionar y que se debe llevar a cabo perfectamente y sé que hay personas que nos ayudan a hacerlo, pero en realidad es un tema que me genera ansiedad, frustración y Dios mío, ser adulto es muy difícil y más como con estos temas legales de impuestos con el gobierno. Y Total. wow, o sea, no puedo creer, o sea, si hay personas como hectamillonarias que literal yo siento que no hacen estos temas porque es demasiado tedioso, hay que tener a alguien de confianza que se lo haga. Bueno, todo lo que implica hacer este tema de las declaraciones de renta, pero wow, es uno de los temas más complejos de ser adulto y nuevamente nadie nos prepara, nadie nos dice, no hay un manual instructivo que te diga, bueno, en este momento, cuando cumplas esta edad, cuando estés haciendo esto, vas a tener que empezar a hacer esto, organízate, bla, bla, bla. O sea, nadie nos habla del tema y en realidad es muy frustrante y yo sé que no solo para mí, muchas personas se van a sentir identificadas, pero este tema de impuestos es todo un Sí, tema. es algo como que eso, porque como colectivo hemos decidido llegar a este punto en el que todo debería ser. Yo sé que existen como aplicaciones para hacer esto más fácil. Creo que hay un par de chicas que tienen un podcast que sobre como en general de cosas financieras y que hablan de esto, pero siento que debería ser más un conocimiento más dado a, no sé, porque carajos nos dan religión o ética y no, bueno, mentiras, la ética es importante, pero porque carajos nos dan, no sé, cosas como, yo qué sé, no sé, alguna otra materia que usted sienta que fue inútil, pero no cómo administrar, cómo gestionar los impuestos. Total, contaduría creo que es algo que debió estar ahí en el colegio totalmente. Total, total. Pero bueno, algún día dejará de ser como un tema ansioso y lo podremos llevar a cabo. Y aparte que es una vez al año, o sea, no se puede evadir. Bueno, ya hablando aquí como un poquito como de temas como un poquito tristes, me dice una amiga, tener que trabajar con el corazón roto. Uf, Yo creo que ser adulto está directamente proporcional al tema del trabajo, o sea, es 100% relacionado. Y es, no importa cómo te sientas, no importa el momento tan difícil por el que estés pasando, igual tienes que trabajar. Es una responsabilidad de la cual tú comes y de pronto tú y muchas personas más. Entonces, como que ya no es simplemente como en el colegio o en la universidad de me siento mal, no voy a ir, ya es como una responsabilidad adquirida que es gravísimo, pues no cumplirla, ¿sí? Entonces, he estado en esa situación de mi amiga que nos escribe y es, por ejemplo, yo al día siguiente que me separé, tuve que ir al trabajo, tuve que seguir mi vida laboral dando el 500%, eh, exigiéndome un montón y como tratando de silenciar un poco esa parte que tal vez está sufriendo un montón. Y ahí pues como que me parece duro, duro el tema de no importa qué, igual tienes que ir a trabajar. porque al final tú no separas las dos personas, tú sigues siendo Exacto, la persona, o sea, sigues siendo la misma persona, tanto la que está en casa como la que está en el trabajo.
y va directamente proporcional la forma en la que tú te sientes en tu vida íntima a como lo que puedas rendir también en el trabajo. Algo que yo valoro mucho, muchísimo de acá de España, es el hecho de las licencias que se dan acá. Real, o sea, me acuerdo cuando terminé mi última relación con mi ex, también pasó mientras estaba trabajando y destruida, o sea, me sentía súper destruida y le dije a mi jefe, mira, estoy pasando por un momento emocional muy fuerte en este momento. No sé si sea posible yo tomarme un día, ya luego al día siguiente, pues ya vendré con pues la energía y todo, pero realmente no por... Ella me dijo, no me digas más, tú no te preocupes, no vengas mañana, mejórate y piensa en ti, que no sé qué, porque también hay que entender de parte o sea, uno como jefe o como el que contrata, si tú vas a tener una persona que no va a dar su, por lo menos ni siquiera su 50%, porque terminan luego haciéndose las cosas mal, sí, puede haber un error muy grave luego en todo el proceso y eso también es importante como revisarlo en cuestiones como laborales. Acá yo se lo dije a mi jefe directamente, pero tengo un amigo que él ha tenido que estar lidiando con un tema médico que pues también se estaba como ya repercutiendo en la parte de salud mental y un montón de cosas. Y pues acá tú vas al psicólogo en general y ellos te pueden dar un alta de, pues un alta no se llama, sino que te den una licencia y en el trabajo te dan remuneración y esto lo cubre el Estado, en parte. Ya después de cierto tiempo es como, bueno, hay problemas acá que en general como es como todo lo que conlleva esto, pero el hecho de que acá se valore más esa parte de la persona como tal, que se entienda que hay momentos como emocionalmente que la persona no va a rendir, es entender mucho más como, como de que tú tienes un trabajador humano, que la persona que está trabajando para ti es un humano y que también siente y que todos pasamos por diferentes cosas en la vida. Eso sí, la verdad de aquí, pues se lo doy a España, que eso sí me agrada un montón y debería aplicarse en en todo lado, la verdad. Y eso que dijiste es clave, como el tema de es la misma persona, o sea, es la misma persona que la está pasando mal en su aspecto personal. Y entiendo que uno tiene que aprender a separar los temas y bueno, como cada cosa en su espacio, pero yo probablemente si estoy destruida, no sé qué tanto pueda rendir en el trabajo, entonces puedes estar en cuerpo, pero no en espíritu y pues de pronto lo que dices, el trabajo pues como no se va a ejecutar de una forma correcta porque pues estás pasando por un mal momento, no la estás pasando bien y pues eso puede generar pues como errores a largo plazo, pero pues bueno, es lo que nos tocó pues como vivir en este país que no es un tema como del que se hable tanto ni del que la salud mental es muy importante y de pronto cuando yo sé que o sea, que por no decir todos hemos trabajado con un nudo en la garganta sintiéndonos tenaz e igual teniendo que poner cara, asistir a reuniones, entregar proyectos, todo como si en la vida no estuviera pasando nada. Sí, a mí me escribe también otra amiga que me dice, "Ah, este pega, yo creo que fuerte y es como, y creo que va ligado un poco a Colombia en general y dice que tener un título profesional no te asegura a conseguir un empleo. Aún no hubo un momento en la vida en la que uno decía, bueno, salgo del colegio y entonces hago mi carrera profesional, hago pues sí, una profesión y ya. Y entonces luego salgo y consigo trabajo. A veces no es así de fácil. Y yo creo que más en general, algunas personas que después hayan salido o de la universidad en los últimos años y les haya tocado, digamos, la pandemia en esa época, fue muy fuerte también ver que, digamos, en Colombia, yo sé que hay escasez en general cuando salí de la carrera, yo muy pocos de nosotros conseguimos trabajo como arquitectos. Entonces fue como, wow, a pesar de que todos estos años pues sí, trabajando en esta carrera, en que todo lo que implicaba y todo, y que luego la parte de conseguir trabajo es súper dura,
y que uno dice, se supone que tengo mi carrera ya, ¿dónde están mis 1000 ofertas laborales? No, no es así, no funciona para nada así y pesa bastante ya al momento de uno darse cuenta de eso, ya pues en el momento. Y me pasa a mí también, por ejemplo, me pongo a pensar en compañeros de universidad o gente que yo decía, wow, unas personas súper pilas, súper preparados, súper juiciosos, que hoy en día no tienen trabajo y digo, wow, también tiene que ver mucho como con las oportunidades que se te presentan en la vida y no solo ser el mejor de la clase te va a garantizar que vayas a tener un buen empleo. Tiene que ver mucho con las oportunidades y también pues me imagino que, con lo que estarás destinado a aprender y a lidiar, pero sí, total, no tener un título no significa, no voy a decir que no significa nada, pero eso es solo como un paso de los 500.000 que hay que dar para lograr tener ese, entre comillas, éxito profesional, estar estable en tu trabajo, sentirte a gusto, bueno, muchas cosas de lo que implica la vida laboral, pero fuerte, fuerte, sí, ese tema me parece que hoy en día hay muchas personas muy buenas esperando tener una oportunidad laboral que es duro, es duro. A mí o sea, cuando llegué acá, hubo una parte como que me di cuenta de que aquí las personas a veces eligen como pueden tener las oportunidades de hacer una carrera y eligen no tenerla y simplemente es empezar a trabajar y pueden tener una vida media o incluso, o sea, se dedican a algo o tienen cierto tipo de oportunidades o cierto tipo de conexiones y a veces uno se da cuenta de que en la vida las cosas no son como de, bueno, ve al colegio, estudia, sé bueno, haz tu carrera, ten un trabajo, ten una familia, todos estos pasos que dicen que tenemos que hacer y que así es la vida. mu- Casi, es que casi que ni la mitad de las veces funciona de esta manera porque muchas veces se da en desorden, muchas veces no se da, muchas veces es totalmente una configuración distinta y es como que esta presión que incluso a veces se nos da cuando tan pronto salimos del colegio, de tú ya tienes que saber qué es lo que vas a hacer el resto de tu vida. Y es como si somos conscientes de que salimos siendo niños del colegio para tomar este tipo de grandes decisiones en general. A mí me pareció excelente que, digamos, nosotras tuvimos la oportunidad de que mi papá nos dijo, bueno, ustedes se van al exterior, aprendan inglés, van un año a aprender inglés y luego sí revisan qué es lo que quieren. Para mí, esa fue una de las mejores decisiones que mi papá pudo tomar con nosotras, porque nos dio como ese aire para incluso conocernos un poco más, vivir solas, experimentar qué era lo que era eso, como ir por tu cuenta y ya fue yo les di a ustedes unas herramientas hasta este punto y háganle por la vida. Obviamente mi papá nunca jamás nos ha abandonado y nunca ha sido como me desentiendo, obviamente no, pero eso me gustó mucho de la crianza, que fue como yo confío en sus decisiones y vayan, ya las eduqué hasta este punto, vayan por la vida y yo creo que eso nos ha ayudado bastante en diferentes aspectos de cómo nosotras podemos incluso llegar a gestionar un poco más esa vida adulta. Yo creo que eso fue clave lo que estás diciendo y, por ejemplo, mi papá, su intención era que aprendiéramos inglés, pero siento que en el fondo, como el aprendizaje y los mensajes más grandes fue empezar la vida de adultas, de vivir Sí, solas, de si quieres comer tienes que cocinar o solucionarte, pero y como que eso sí, nunca lo habíamos vivido antes, entonces más que el aprendizaje de ir a aprender, más que pues como la oportunidad de ir a aprender un nuevo idioma y de estar en otro país, era más como el ser adultas, salir de la casa donde te hacen absolutamente todo, no tienes que hacer sí, nada, a tener que revirar por todo lo que implicas. Desde yo nunca había hecho una vuelta por ejemplo, había que ir a la policía, registrarse y todo, y eso es un mundo desconocido para uno que está tan chiquito, que nos fuimos como 16 17 años, entonces pues me parece un gran aprendizaje que todo el mundo lo debería hacer y bueno,
pues ahí sí uno va aprendiendo como de a poquitos, como, y no, y no llega el sopetazo así, pues como tan fuerte. Digamos que esa parte, nosotras, o sea, toda esa gestión que tuvimos, todo lo que tuvimos que aprender, para mí también, o sea, todo lo que hablamos al principio, nosotras de entender como de que estas cosas de que si nadie más, si tú no lo vas a hacer, nadie más lo va a hacer, también era como, incluso en las cosas graciosas, que es como, claro, uno quería ser adulto de pequeño porque era como, voy a tener más libertad, yo voy a salir cuando quiera, voy a gestionar mi dinero, voy a no sé qué cosa y todo. Pero cuando llega el momento, me pasaba que cuando estuve en Londres, como que la parte de la gestión del dinero, más que Londres es carísimo, la parte de la gestión del dinero a veces me he dado cuenta, claro, yo si quiero hacer cierta cosa, tengo que restringirme en otras. Listo, si voy a salir, pero luego tengo que lidiar con todo lo que eso conlleva, voy a cuadrar mejor mis salidas, qué es lo que esto implica. Y como tú decías al principio, yo en este momento de mi vida a veces soy como, si voy a salir de fiesta al día siguiente, tengo que tener todo mi día de relajación porque yo sé que ya no voy a ser persona. Yo en este momento soy como, trato de gestionar bastante como el tema del alcohol, como no, ya no me gusta salir a fiestas y terminar borracha y todo eso que yo decía que no me importaba o cualquier cosa cuando era más joven y es como, en este punto de mi vida es como, no, prefiero pasar del alcohol realmente, real, puedo pasarla bien sin necesidad de eso y es como empezar a tomar estas decisiones más adultas y más que nada esto es por la experiencia que uno termina tomando esas decisiones. Así es, aprende uno a ir tomando mejores decisiones en la vida y lo que mejor se acomode pues a cada una. Y me deja otro comentario una amiga que dice, la frustración de no haber cumplido todos los sueños que me propuse cuando se supone que iba a tener 30. Entonces, me siento muy identificada también con este porque no sé por qué, cuando uno está joven dice a los 30 y voy a ser millonaria, voy a tener casi que me voy a retirar a los 30. Y resulta que hasta ahora está empezando la vida. O sea, yo creo que más de uno nos visualizamos y tuvimos como unas expectativas súper altas de lo que iba a ser tener 30 años. Va a sonar muy estúpida, pero digamos, yo tengo 33 y veo gente de 30 y digo, wow, re joven. En realidad, o sea, me parece que hasta ahora es como que uno está como medio entendiendo y despertando y wow, esto es ser adulto. Y siento que muchos llegamos a sentir frustración de decir, bueno, pero ¿y entonces yo cuando voy a alcanzar todos mis sueños, voy a ser feliz y voy a tener todo lo que quería tener y voy a estar donde quería estar? Entonces, como esa frustración de a veces de no tener todo lo que uno se imaginaba que iba a tener o iba a hacer, pues también pega un poquito duro, pero ya uno teniendo los 30 uno dice como, obviamente, pues es que no es tan fácil como yo me lo imaginaba de pequeña. Y ahí vamos, lo importante es que ahí uno va como en el camino aprendiendo y tratando de hacer lo que uno mejor puede para que, pues como que esa frustración no se apodere de uno. Total, yo creo que a mí los 30, o sea, me daban miedo y al final me dio más miedo cumplir 29 que 30. Cuando cumplí 30, el año pasado, yo creo que fue uno de mis mejores años y fue como, ahora y todo el tiempo yo me quejo, pues me quejo en broma y es como a mis amigos porque tengo como dos grupos de amigos, los que son mayores que yo y luego los que son mucho menores que yo. Y es como, cuando estoy con los menores, es como, no, es porque yo ya tengo 30 y mi rodilla y no sé qué, que mi rodilla ha estado jodida desde los 16, pero es como esta cosa de todo lo que implica los 30 y que entonces, claro, uno tenía ciertas expectativas, luego que uno siente que igualmente la edad, cuando al mismo tiempo lo que tú dices es como de que cállate, está empezando la vida apenas. Yo estoy segura que una persona de 60 me dirá, tú cállate, que es que aún incluso uno está por la vida esperando más cosas y uno le pone como tanto peso a este número y a esta parte de ya tuve que haber logrado ciertas cosas cuando es date un abrazo a ti mismo porque has logrado un montón de cosas, has llegado hasta acá, o sea, estás en tus 30, estás manejando la vida, estás avanzando por los problemas que te afrontan y es como
Claro que sí, no puede ser todo perfecto. O sea, si lo soñáramos todo y fuera como, bueno, ya soy millonaria y date cuenta que los casos de que una persona sea millonaria muchas veces es porque conexiones de la familia, porque ya habían una fortuna previa o porque realmente, o sea, no se da de la forma en que realmente nosotros pensaríamos como que era tan fácil ser. Bueno, no sé si tengas otro comentario más de los que nos dejaron o ahí ya estamos ok. Tengo un último que yo creo que sería con lo que cerraríamos. Un amigo me dice, bueno, de la pregunta que habíamos hecho en general de qué momento de la adultez les ha hecho pensar que me quiero bajar de este carrusel que ya no más. Entonces mi amigo responde, las relaciones amorosas. Y yo creo que cómo lo traduciría yo un poco esta parte es, no sé si de los que nos estén escuchando, cuando eran más jóvenes tuvieron algún tipo de relación amorosa, algún novio, alguna novia, que ese tipo de, como tú manejabas esa relación es totalmente distinto a como es actualmente. De una relación amorosa ahora es como implica tantas cosas, tantas conversaciones incómodas, antes uno siento que era como esta cosa de solo, ay, me gustas, listo, estemos juntos y salimos y no sé qué. Y ahora como que siento que es todo tan complejo y implica tantas cosas que es como, uf, tanto dolor y obviamente tanto sentimiento también como amor, pero no sé, es algo que yo también digo a veces como, "Uf, a veces me puede esto". Total, total. Ahora el tema de las relaciones, todo es más complejo. De hecho, ahora pienso como para volver a tener una relación, wow, no sé qué tenga que pasar porque lo que tú dices, antes era como tan sencillo, por un gusto podría pasar cualquier cosa, en cambio ahora tienes más temas y criterios sobre la mesa puestos para que eso sea como un determinante en saber si entrar o no en una relación. Entonces, sí lo veo más difícil en el tema del amor cada vez más. Entonces ahora entiendo mucho más a aquellas personas, no sé, que deciden quedarse solas o que se dan unos muy buenos tiempos para conocerse a ellos mismos porque ahora no es tan fácil como antes. Entonces, bueno, yo, así como leímos de todos, quisiera como comentar el mío y es como que lo más difícil, lo que me ha hecho pensar como que me quiero bajar como de este carrusel es como el tema de, no sé cómo expresarlo, pero como ese agotamiento, como disfrazado, como de rutina, como estás tan agotada todo el tiempo, haces lo mismo y por más de que te agote, es algo que tienes que es como que hacer metódicamente para que las cosas marchen como se supone que deben andar. Entonces, me parece que la rutina es bien agotador, sobre todo, por ejemplo, yo les digo desde mi parte que tengo, pues como un niño, tiene que haber una rutina muy clara para enseñarle al niño qué hay que hacer, qué no se debe hacer, o como los tiempos. Entonces se vuelve agotador, sin embargo, es necesaria para poder llevar una, pues como una vida de adulta lo más tranquila posible, sobre todo para un niño. Entonces, sí me ha enseñado mucho como que este tema de la adultez requiere como una disciplina, podríamos llamarlo de alguna manera, y esa disciplina implica mucha como constancia y como un tema como repetitivo que en un punto se vuelve agotador, pero hay que igual seguir haciéndolo. No sé si tú hayas detectado algo que a ti tú digas, esta es la parte que más me agota. Para mí en general lo que más me agota es la burocracia y los temas de ir a hacer vueltas. Hacer vueltas es lo que es como hay que alguien me gestione mi vida, por favor, en serio. Para mí eso es como tedioso en general, como que siento que las otras cosas en general puedo como gestionarlas en mi vida, pero el hecho como de investigar que tengo que hacer tal cosa, que cómo se hace, que ir a tal lado, que no, que hay que llamar, que no, que luego vas, no, tiene que ser en otro lado. Uf, es de las cosas que más tedio me dan en general y es como, uf, en serio, alguien, mami, administrame esto, por favor, porque no puedo más. Pero bueno, esperamos que igualmente ustedes se hayan sentido identificados, que
entendamos que igualmente en esto claramente no somos, o sea, no estamos solos, por más que la gente esté aparentando ser el mejor adulto de la vida, creo que todos en algún punto tenemos algo que decimos, uf, ¿en qué momento? Y, y nada, saber que igualmente podemos hablar de estas cosas, ayudémonos entre nosotros, demos información de lo que necesitemos para otras personas, siempre compartir es querer, esa es una de las cosas que yo más digo, como no guardarse esta información que le puede servir a otras personas en el tema de ser adultos y de ayudar a otras personas, siempre, siempre compartamos esto. Total, estamos en el día a día como sobreviviendo, pero si podemos aportarle a alguien para que pueda manejar mejor su vida de adulto, pues grandioso. Entonces, pues nada, esperamos les haya gustado. Estaremos pues como igual grabando más capítulos. Esperamos que hasta el momento les estén gustando pues como los temas de los cuales estamos hablando. Tratamos de escoger temas donde todos de alguna u otra forma nos podamos sentir identificados. Pues también coméntenos de qué otros temas les gustaría hablar, de pronto que no los hemos tocado en los episodios de esta primera temporada. Gracias por acompañarnos, Dani. Síganos a todos, pues a nosotras en nuestras redes sociales, a Dani, a mí y pues al Instagram y TikTok que ahora tenemos de Perras que Incomodan. Recuerden que nos pueden escuchar a través de Spotify o de YouTube. No sé si se me olvida algo, Dani, que falte mencionar. Nada, perfecto. Lo único es como traten de compartir, compartan de lo mismo que les estamos diciendo de esta información, compártalo. Si usted siente que alguien necesita saber un poco de esto, de quejarse un poco o de hablar de estos temas que incomodan, compártale el podcast a esa persona. Igualmente también comenten siempre que tengamos cajitas de preguntas o lo mismo. Con la que hicimos la vez pasada, el episodio pasado, dejamos una tareita, les dejamos un template para que ustedes puedan compartirlo en redes y pues seamos más en esta pequeña familia. Y pues nada, eso sería todo. Pónganle campanita en Instagram, en YouTube, en Spotify para que siempre sepan cuando subimos nuevo episodio. Y nada, yo hasta aquí tengo, no sé si quieras decir algo más. No, gracias por escucharnos y nada, nos escuchamos en el próximo episodio. Chao. Chao.